Bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estamos desarrollando el bloque sobre el nuevo gnosticismo y estas semanas nos acompaña el profesor Stefano Abate. Bienvenido, Stefano. Hola, Albert, ¿qué tal? Stefano es profesor de filosofía social y también de la historia, ¿no?, en el Abat Oliba, ¿verdad?, en Barcelona. Y eres doctor en Humanidades y Ciencias Sociales, con una tesis sobre la secularización de la esperanza cristiana y el mesianismo moderno. Y precisamente esta semana, ¿no?, este tercer capítulo, pues queríamos tratar el tema de la secularización de la esperanza cristiana, ¿no? Hemos hecho un pequeño recorrido por el gnosticismo, ¿no?, tanto antiguo como esta revolución gnóstica que tú también nos defines, ¿no?, en tus publicaciones. Y a mí me gustaría, Stefano, en este capítulo, bueno, entender muy bien exactamente en qué consiste, ¿no?, para ti la esperanza cristiana y por qué en tu tesis doctoral y en tus trabajos de investigación tratas sobre esa secularización, ¿no?, de la esperanza. Sí, bueno, me parece que la esperanza cristiana, además de virtud teologal, ¿no?, que es algo fundamental en la vida cristiana, es realmente una esperanza cierta, ¿no? Es una esperanza que podemos esperar, no es ningún tipo de promesas falsas, sino que realmente es algo que en la vida cristiana tiene que tener una cabida muy importante, ¿no? Y así lo vivieron los primeros cristianos, ¿eh? Los primeros cristianos vivieron la esperanza en un sentido muy vivo, ¿eh? Hasta a veces esto se ha desviado, ¿no? Pero creo que hemos de recuperar en tiempos tan difíciles, ¿no?, esta virtud teologal y entender qué significa la esperanza, qué esperamos, ¿no?, qué estamos esperando. Porque estamos en un momento, si hacemos una foto desde arriba de nuestra historia de la civilización, ¿qué estamos esperando? Porque si Cristo ya vino, este tiempo que separa su primer adviento, su segundo adviento, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué este tiempo histórico, ¿no? Y sobre esta pregunta, ¿este tiempo qué significa, ¿no? Hemos tenido padres de la Iglesia que han hablado, hemos tenido magisterio de la Iglesia. Yo creo que podemos realmente fundamentar una esperanza cierta, ¿no?, sobre lo que estamos esperando, y que no es una esperanza simplemente fuera de este mundo, sino que también en este mundo pues, podemos esperar una redención, y una actuación de Cristo, ¿no? Y así esto está en la Iglesia, evidentemente, y también creo que este mundo también debe conocer, ¿no?, esta redención, ¿no? Y todas las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, deben ser cumplidas. Hay un diálogo muy bonito entre Justino y un Trifón, un judío, el cual pues, el judío le expecta a Justino, le dice: ¿usted realmente cree en la resurrección, ¿no?, de los muertos? ¿Realmente cree que Jerusalén será restaurada? ¿Cree en la esperanza mesiánica? Y San Justino le dice una frase muy bonita. Dice: no soy tan miserable, dice, de decir una cosa y pensar otra. Entonces esa esperanza yo creo que tenemos que vivirla con virtud teologal y también vivirla en nuestra vida diaria. No obstante, Stefano, poniendo en boca de Dalmacio Negro, ¿no?, otro filósofo cristiano que nos está como intentando dar las claves para interpretar esa nueva religión secular, ¿no?, el humanitarismo, ¿no?, ahí es donde el hombre se pone, el ser humano, en el centro de todas las cosas, ¿no?, incluso también de la salvación, en ese camino gnóstico que tú nos has explicado también en otros capítulos, ¿no?, hacia una redención y también en una escatología, una cierta escatología secular, una propuesta, una promesa de esperanza secularizada, ¿no? Nos has explicado un poco, ¿no?, y después que ahondes más, ¿no?, en esa esperanza cristiana, pero ¿cuál es el sucedáneo? ¿Cuál es lo que nos están ofreciendo actualmente como esperanza secular? Bien, me parece que, digamos, el mundo cristiano ha ofrecido ofrece actualmente también. Ofrece sí. esa esperanza, ¿no? El mundo post-cristiano, Sí. o como decir en Girard, hipercristiano, de algún modo está cansado de esperar. Estos 2000 años que separan, ¿no?, el primer adviento a nuestros días, el mundo moderno está agotado, ¿no?, está como cansado de esperar esta redención, ¿no? Y entonces, para poder ofrecer a los hombres cansados de esperar una esperanza
que pueda finalmente vencer el problema del mal en este mundo, que es el gran problema de la humanidad, ¿no? Porque este mal, ¿no?, parece que triunfa en este mundo, el príncipe de este mundo, ¿no?, que campa a sus anchas, pues dice, cansado de esperar, ahora toca a nosotros, ¿eh? Ya que Dios tarda tanto, ahora nosotros... Nosotros te refieres al ser humano. Nosotros sí, como humanidad o como movimiento político, como... O sea, Dios nos ha fallado, claro, ¿no? Ahora tomamos las riendas de... Y esto es muy gnóstico, como comentábamos, ¿no? Es decir, Dios ha engañado, Dios se ha equivocado, ahora toca a nosotros salvar este mundo, ¿no? Y entonces lo que vemos en la filosofía de la historia es primeramente la idea de que hay un progreso en la historia, ¿no? La esperanza cristiana se convierte en progreso intrahistórico. Y esto es un error, ¿no?, que viene con Condorcet, con los positivistas, en el cual tenemos como una línea recta, ¿no?, que nos conduce hasta la salvación. Sí, esa es la idea que tenemos de progreso lineal y siempre a más, a mejor. Y por esto la gente cree, ¿no?, de modo erróneo, que lo que está por delante es mejor de lo que hubo, siempre, ¿no? Siempre lo que está por delante... Pero eso es lo que da esperanza al hombre contemporáneo, Sí, ¿no? sí, correcto. Es lo que da esperanza y lo que le motiva, ¿no?, a seguir en esa senda, ¿no? Sí. Sin embargo, vemos que la historia en su progreso ha fallado, ¿no? La humanidad ha hecho estos infiernos reales que comentábamos, vistiéndolos de paraísos. A las guerras mundiales, a las grandes catástrofes. Es un mundo caído. Es un mundo caído y desengañado, ¿no? Y por esto, digamos, en la modernidad filosófica, a partir del siglo XVII, más bien XVIII, XIX, hasta el siglo XX, mitad del siglo XX, hay esta idea de que el hombre puede, con su esfuerzo, construir un mundo nuevo, ¿no? Y yo creo que en esta construcción del mundo nuevo juegan dos grandes herejías, no solamente una. Y esa es una intuición de Canals, un filósofo de Barcelona muy importante, pues decía que dos herejías cristianas han servido como motor de la secularización de la esperanza cristiana. Y han sido el error griego, la gnosis que comentábamos, y el error judío, el error ebionita. Unos pensaban que eran iluminados y finalmente podían cambiar el mundo porque el mundo estaba mal, eran los gnósticos, y luego los ebionitas, el error judío, ¿no?, estos que querían que Cristo reinase en la carne, ¿no?, que Cristo finalmente estableciese un reinado terrenal, político, donde, prácticamente, político, ¿no? Mesiánico, pero político, ¿no? Claro, donde los hombres finalmente, nosotros ganamos la guerra y finalmente dominamos a las naciones, ¿no? Y por esto Cristo, cuando lo quieren hacer rey, ¿no?, se va, no quiere ser esto, ¿no? Y de hecho reina desde la cruz. Su reinado es un reinado distinto de lo que esperan los hombres, ¿no?, y en su mentalidad carnal, ¿no? Y por esto yo creo que la Iglesia, en ese sentido, ha enseñado muchas veces, ¿no?, este error, ¿no?, que hemos visto en la modernidad filosófica. Por ejemplo, yo creo que todo el tema del nacionalismo, ¿no?, en sentido exacerbado, el nacionalismo político decimonónico, romántico, que viene desde Fichte, de Hegel, ¿no? Este nacionalismo que tanto daño ha hecho es un nacionalismo que viene mucho de esta tendencia ebionita, ¿no?, de que la nación es el lugar donde el espíritu se manifiesta, donde Dios se hace historia. La nación es la realización del reino de Dios en la tierra. Bueno, todo esto creo que nos da a entender que el mundo apóstata, podríamos decirlo, el mundo que ha dejado la fe cristiana, no puede dejar realmente de pensar bajo categorías cristianas. Las usa, las pervierte, las usa, la mal usa en ese sentido. Sin embargo, sigue habiendo un cierto eco de la esperanza cristiana. ¿Y el humanitarismo? Por no decir el humanismo, es decir, cómo ha evolucionado, porque vuelven a ser palabras positivas, ¿no? Progreso, humanismo, ¿no? Pero parece que están cautivadas en estos tiempos posmodernos por esa línea o ese patrón gnóstico que comentabas, o neopelagiano, ¿no? De nosotros por nosotros mismos, como humanos vamos a poder redimir el mundo, ¿no? El humanitarismo, porque tenemos un humanismo cristiano que bebe de esa esperanza que tú comentabas, ¿no? ¿Cómo lo distinguirías? El humanismo secular, ¿no? Hemos de distinguir un humanitarismo que viene de la Revolución Francesa, ilustrado, kantiano, y que luego esto cuaja también en el romanticismo, y luego el humanitarismo más bien existencialista, más bien del siglo XX. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que toda la esperanza mesiánica del mundo moderno tiene como punto de partida, ¿no?, que el hombre es malo. Entonces hay una dificultad
en dar a entender que la salvación es para este hombre, para el hombre este, y no para toda la humanidad. Y por eso siempre hay esta dialéctica entre particular y universal, ¿no? Entre lo que es esta persona y lo que es luego lo trascendental en términos kantianos. Y por esto siempre hay, ¿no? en esa esperanza secularizada, la idea de humanidad. La humanidad como el lugar donde se da esa salvación, pero no en ti, en la humanidad. Y por esto lo que Kant, por ejemplo, ofrece como salvación es una república cosmopolita, ¿no? Al final de los tiempos, en este quiliasmo, le llama, quiliasmo que son los 1000 años, de algún modo, que evocan la esperanza cristiana, pues donde la humanidad finalmente será salvada, ¿no? El hombre. Y esto creo que es una constante, ¿no? Una constante en la modernidad, donde la salvación no es para ti como persona, sino es para un conjunto de hombres, para la humanidad. Y el segundo humanitarismo es el humanitarismo más bien existencialista, más bien ya trágicamente ateo, ¿no? Donde hay ese sentido de humanidad unida, ¿no? Por esta angustia colectiva y que realmente el particular también está totalmente olvidado y olvidado, ¿no? Está ahí para ser simplemente, como decía Kant, ¿no? Es una madera torcida, es una persona con la cual no podemos hacer nada. Su libertad, ¿no? es realmente torcida. Y en este error, ¿no? del cual parte la modernidad filosófica, encontramos el protestantismo, encontramos todos los errores también de la Ilustración, donde al fin y al cabo con esta persona no podemos hacer nada. Su salvación es una salvación colectiva. Entonces, podríamos contraponer a la escatología cristiana, ¿no? De esperanza fértil, una escatología infértil, ¿no? Estéril, que podría ser esta escatología secular. Yo creo que sí, ¿no? Por los frutos lo reconoceréis, ¿no? Toda esta tendencia de la salvación por los hombres, ¿no? Por esta dialéctica gnóstico-ibionita o esta dialéctica iluminada y carnal, podemos decirlo así, ha conducido a la tragedia del siglo XX, ¿no? El hombre, de hecho, vivimos en esta decepción, ¿no? de este gran proyecto humanitarista que ha acabado en los campos de concentración, ha acabado en las trincheras de las guerras mundiales, ha acabado en un contexto humano sin ya ninguna esperanza. Entonces vivimos en los tiempos de decepción de este proyecto fallido. ¿Y desde el cristianismo cómo se vence estos tiempos de decepción? Por un lado yo diría, para poner una base, ¿no? A diferencia de la salvación colectiva de la modernidad filosófica, hay una frase, una palabra revelada que es mi amado es entregado por mí, ¿no? Cristo es una salvación para ti, personal, sí, sin dejar, ¿no? Lo que es luego la salvación ¿no? de los hombres, ¿no? Esta multitud, ¿no? que Cristo ha salvado. Entonces, yo creo que la esperanza cristiana tiene mucho que decir aún, porque estamos esperando todavía, ¿no? esta plenitud. Ahora bien, en el mundo en la Iglesia este es un tema que ha sido muy, muy polémico, ¿no? Hasta ha habido condenas, ¿no? También del milenarismo, porque ha habido desviaciones muy claras. Pero un poco remontando a la polémica de los santos padres, ¿no? Hay algo que es muy bonito, porque los padres que más se pueden llamar amilenaristas de la Iglesia, los que más rechazaban, ¿no? Esta esperanza de un reino intrahistórico, que venía de San Ireneo, de Papías, y hasta se remonta a Policarpo, ¿no? Discípulo de San Juan, que son San Jerónimo y San Agustín, los padres apostólicos que más, ¿no? Con esto tienen varias dudas. Hasta Jerónimo dice, nosotros no podemos negar esto porque muchos santos varones han creído esto, ¿no? Entonces, y con San Agustín también yo creo que ahí habría mucho que decir, ¿no? Porque San Agustín en los sermones, en la primera etapa de su pensamiento, es muy inclinado, ¿no? a decir que hay un tiempo intrahistórico de redención, de plenitud. Sin embargo, en la segunda parte de su desarrollo filosófico-teológico, en la Ciudad de Dios, de algún modo dice, nos hemos alejado de estas posiciones porque muchos la entienden mal. Y tiene razón, muchas personas entienden con espíritu carnal la esperanza cristiana. Es decir, un reino, bueno, casi como físico, también como ebionita, ¿no? Tal vez, ¿no? Claro. Cristo baja y ganamos todos, ¿no? Y los santos y los justos gobiernan, ¿no? Ese milenio. Esa es la condenada, ¿no? La visión que la Iglesia condena, ¿verdad? Los 1000 años del Apocalipsis que habla San Juan, pues este reino donde el demonio está atado, ¿no? Dio lugar a una doctrina que es el milenarismo, que ha sido condenada,
porque muchos entendían esos 1000 años como un tiempo de banquetes, de fiestas carnales, y esto no es Entonces, nada... ¿cómo hay que entender? Hay que entenderlo, tampoco hay que entenderlo como mitigado, ¿no? En el sentido de que no hay una visibilidad de Cristo en este reino intrahistórico, sino que hay que entenderlo, yo creo, a modo de San Buenaventura. San Buenaventura creo que ha sido la síntesis perfecta, ¿no?, de toda la tradición apostólica, de varias diatribas de su tiempo, Joaquín de Fiore, por ejemplo, y creo que ha dado mucha luz en esto, en las colaciones de San Buenaventura. Lo que se viene a explicar es un reino que se da en la Iglesia. Esto es muy bonito porque, de algún modo, dice San Buenaventura, la Iglesia manifestará en los últimos tiempos lo que realmente es, que ya lo es, pero muchas veces está como ofuscado por el pecado, por los hombres de la Iglesia que a veces no actúan propiamente como el camino de Cristo, pero dice, llegará un momento en que se verá a Cristo mismo en lo que es la Iglesia, ¿no? Y todo el mundo lo podrá ver, y por esto habrá una llamada, ¿no?, a la conversión también de toda la humanidad, y las promesas mesiánicas, ¿no?, la conversión de los judíos. Todo esto son promesas mesiánicas que San Agustín también recoge, ¿no?, en la ciudad de Dios. Esto hemos de creerlo por fe católica, dice. Pues esto se puede dar por una plenitud en la Iglesia, ¿no?, en una nueva eclosión del Espíritu en la Iglesia, ¿no?, donde se verá realmente qué es la Iglesia en este mundo, qué es sacramento de salvación, cuerpo místico de Cristo. Todo lo verán muy claro, dice San Buenaventura. ¿Eso es el nuevo Pentecostés? Ojalá sea así, ¿no? Yo creo que hay algo de esto, ¿no? Y eso es lo que puede ofrecer en este mundo que se avecina, ¿no?, esta esperanza cristiana, bueno, nuestra fe. ¿Cómo revertir esa esperanza secularizada, ¿no?, que tú has comentado que era casi ya el último remedio que tiene la hipermodernidad? No sé si ya superamos a la posmodernidad. Todavía tenemos que estar más en el precipicio para que la humanidad nos demos cuenta de que hemos escogido el camino erróneo, ¿no?, de una falsa esperanza gnóstica, ¿no?, esa revolución gnóstica que enlaza muy bien con todo lo que esta semana nos estás explicando, ¿no? Y cómo se hace el clic, ¿no? Hay un peligro al ver en esto, que es lo que decía Lenin, ¿no? Cuanto peor, mejor. Y esto no podemos pensarlo como cristianos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay ciertos signos, diría yo, de los tiempos que el magisterio ha recogido, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la fiesta de Cristo Rey, pienso también en el magisterio de Juan Pablo II, ¿no? Hay ciertos signos, ¿no?, que estamos en el umbral, ¿no?, de la nueva escatología y San Pablo II. Yo creo que hay que, como decía el Evangelio, levantar nuestra cabeza. Pero es cierto que hay unos elementos que deben ocurrir, y esos elementos pasan por lo que San Pablo llama catejón, ¿no? El catejón, que es esta barrera, ¿no?, que frena al anticristo, frena al hombre de iniquidad. Está luego el anticristo, ¿no? Está la persecución, está la apostasía. O sea, todo esto yo creo que tenemos que estar muy despiertos para poderlo ver, ¿no? Y también pedir, ¿no?, que los tiempos se acorten de prueba, ¿no? Dice San Agustín, dice, sufría, ¿no?, en la ciudad de Dios, diciendo a estos cristianos que vivieran estos tiempos. No quiero ni pensar lo que significarían, dice, porque muy pocos podrán resistir, ¿no? Sin embargo, yo creo que Dios nunca da una prueba sin la gracia suficiente, y por esto hemos de entender que en estos tiempos que parecen de oscuridad, donde el mundo ha olvidado a Dios y se proclama la muerte de Dios, ¿no?, y se blasfema y se odia a Dios y todo lo que lleva el nombre de Dios, la naturaleza humana, por ejemplo, la creación humana, yo creo que es un tiempo también de mucha gracia, de gran gracia en la Iglesia, ¿no?, de profundizar en los misterios de salvación, ¿no?, en la Eucaristía en particular. Esa revolución gnóstica que tú también has estudiado coincide con lo que podría ser una implantación del reinado del anticristo. Es decir, ¿es realmente la gnosis una doctrina o un movimiento muy conectado con esa visión de anticrística, ¿no?, anticristiana, de implantación de la ruptura con el Creador, de la degradación de la naturaleza humana, de todo aquello que ha sido los valores y digamos, la propuesta del cristianismo, ¿no? ¿Podemos hacer ese paralelismo? Yo creo que por lo que sabemos de la relación cristiana, ¿no?, de las Escrituras, por la tradición y por el catecismo de la Iglesia, yo creo que el anticristo, ¿no?, se dice que es personal, por un lado,
y también se apoya en una estructura, ¿no? Y es un simulacro de la redención cristiana. Sí, por eso. No deja de ser un gran simio, ¿no? Como diríamos, sí, una claro, imitación. Cuando tú has estado en el capítulo anterior, ¿no? Un poco explicando el gnosticismo, siempre ha salido la palabra simulacro, ¿no? O pseudo-religión, o un mesianismo, digamos, low cost, ¿no? Sí, de sí. bajo coste, ¿no? Por lo tanto... Y así lo explica el catecismo, ¿no? Es una redención a bajo coste, Sí. De un mesianismo político que ofrece a los hombres una salvación. Yo creo que la estructura, ¿no? Una estructura en la cual se apoye luego esta fuerza anticrística, yo creo que está ya muy presente. Que sería un poco el señor del mundo, que Sí, construye de algún modo, sí, ¿no? las estructuras de pecado, ¿no? Que también pues santos, ¿no? Como San Juan Pablo II, el propio Benedicto XVI nos advierten, ¿no? Por tanto, en esa revolución gnóstica que veremos en los próximos capítulos, ¿no? Como van teniendo la concreción en ideologías como el transhumanismo, la ideología de género, etc., se van expandiendo, se van construyendo por el momento esas estructuras de pecado. Tal y como Cristo tiene su reino, Sí. el anticristo tiene el suyo. La estructura es este reino de algún modo, una estructura de pecado, como decíamos por Pablo II, ¿no? Y creo que lo tenemos bastante en nuestros días. Y esa es la falsa esperanza, ¿no? Que nos ofrece, pues bueno, desde el Génesis ya prácticamente, ¿no? Lo veremos en el capítulo del transhumanismo del seréis como dioses, esa vieja tentación, ¿no? De la serpiente antigua trasladada a nuestros tiempos, vendría a ser esa evolución del gnosticismo, el nuevo gnosticismo que estamos tratando en el bloque, de alguna manera está preparando pues a esas estructuras de pecado, esa degradación de la naturaleza humana, ¿no? Ese desprecio por Dios creador. Es la antigua religión luciferina, ¿no? Seréis como dioses, ¿no? Esta tentación que en el corazón del hombre tiene tanto enganche, ¿no? Tiene tanta capacidad de penetración, pues sigue siendo muy viva en la historia. Y cada vez que hay esta tendencia del hombre, ¿no? a sustituirse al Dios creador y a acusarle de haberse equivocado y finalmente ofrecer una redención, estamos viendo tipos, ¿no? del anticristo. Así como Cristo tuvo sus figuras, ¿no? en la historia de salvación, ¿no? Antes de su advenimiento, sí. Así el anticristo también tiene sus figuras, ¿no? Desde Juliano el Apóstata a Napoleón, al mismo Stalin. Es decir, que... Hay como un reflejo, hay como una imitación, ¿no? Tú lo has dicho, el mono de Dios, ¿no? Podemos siempre ver como el sucedáneo del mensaje cristiano, de lo que está proponiendo Cristo, ¿no? para la historia, para la humanidad. El Señor del mundo, ¿no? El príncipe del mundo lo imita y nos lo ofrece engañosamente, ¿no? Como una gnosis o ahora como en el transhumanismo. Podemos afirmar que eso es así. Bueno, yo creo que esto está muy en línea con lo que San Buenaventura explica, ¿no? La historia de la revelación, la historia de salvación, tiene que verse a modo casi de espejo, ¿no? De algún modo. Y esta inteligencia multiforme, le llama, ¿no? De la Escritura, permite entender, ¿no? Según lo que ha ocurrido en el Antiguo Testamento, leer el Nuevo. Entonces vemos que hay tipos, ¿no? Y hasta en la historia se puede ver tipos, figuras de babilónicas, ¿no? Figuras, Nerón, sí, Hitler, sí, ¿no? O sea, lo vemos. Como tú has dicho, ¿no? Vemos anticipos, ¿no? Sí. Y también en lo que arrastran como ideologías, ¿no? Como poder, ¿no? Que después lo trataremos también en otro capítulo, ¿no? Cómo se concreta en estructuras de poder, ¿no? De gobierno, de control incluso. Claro, el ¿no? tema del poder es un tema muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo el hombre pierde, ¿no? su lugar en el mundo, pierde realmente su relación como criatura con su creador en la medida en que adquiere un poder sobre el mundo que le hace entender a sí mismo como si fuera un dios. Pero esto San Agustín también en ese sentido es muy clarividente, ¿no? Nos hace entender cómo por el poder el hombre pierde, ¿no? Desafía a Dios, ¿no? Y las dos ciudades de San Agustín no dejan de ser una ciudad que se asienta... La ciudad del hombre, la ciudad de Dios. La ciudad del hombre. Sí. Como el hombre por el poder se asienta en este mundo y por esta libido dominante y por ese deseo de poder desafía a su creador, ¿no? Y dice, yo soy Dios. Y esto está también en Fegeli, ¿no? Las religiones políticas, esta idea, ¿no? De que siempre hay una justificación del poder a través del recurso a la divinidad.
Entonces, no es casual, lo dejamos así, si quieres saber, no es casual que Cristo haya nacido en tiempos de Augusto, ¿no? Donde hay esta tendencia divinizante del poder. Nace el príncipe de la paz, ¿no? En el momento histórico en el cual un hombre, César Augusto, pues dice que hay paz en todo el imperio romano, la Pax Romana. Y esto no es casual, yo creo. No es casual porque este príncipe que nace en un establo y este hombre, ¿no?, tan divinizado, ¿no?, sí, que desafía al Dios creador con su poder, pues no es casual que la historia... Hemos de leer en estas líneas, ¿no?, que Dios deja entrever su plan de redención. Y yo creo que también esto se puede deducir de la Escritura. Pues, Stefano, lo dejamos ahí, pero vamos a continuar la semana que viene con ese hombre, ser humano divinizado, ¿no?, que es autorreferencial y que plantea en el transhumanismo pues, esa vieja figura del ser como Dios, ¿no?, el transformarse a través de la ciencia y de la tecnología en un posthumano, ¿no?, en algo que supera incluso al plan del Creador de la naturaleza propia del ser humano. Por tanto, te emplazo la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti.